Russian. ¿De dónde vienen los puertorriqueños? Bueno, se supone que venimos de los taínos, los europeos y los negritos que estaban aquí, ¿verdad? Pero ¿de dónde llegaron los taínos que estaban en Puerto Rico? Esa es la pregunta que estamos discutiendo hoy. Para eso tenemos con nosotros a José Reyes, quien está con nosotros, también Casac Ocasio, conocedores de este tema. Y cuando habíamos cortado para la pausa, nos quedamos precisamente en que prácticamente la teoría que hemos escuchado a través de los años y con la que crecimos todos nosotros, de que por el estrecho de Bering, ¿verdad?, habían bajado estos mongoles que luego habitaron Norteamérica y siguieron por ahí para abajo hasta Sudamérica, posiblemente no sea cierta. ¿De qué se trata todo eso? Pues bueno, nuevamente, como estuvimos hablando antes de la pausa, eso es una teoría, ¿verdad? Entonces, pero antes de continuar, ¿verdad?, y explicar un poco sobre lo que las conclusiones que nosotros hemos llegado, nosotros queremos darle a la gente, ¿verdad?, que la gente entienda la razón y la motivación que nos llevó a nosotros a investigar sobre esto. Y como muchas personas, ¿verdad?, la escritura a veces para nosotros ha sido suficiente, pero para otras personas que necesitan más cosas más tangibles, entre ellas la arqueología. Entonces, nosotros cuando nosotros nos encontramos con diversos yacimientos arqueológicos en Puerto Rico, conectando a las tribus de Israel con la nación puertorriqueña, nosotros pues nos dimos a la tarea entonces de decir... Para. Ok, tú estás hablando de las tribus de Israel, que eso es por allá digamos en Medio Oriente. Exacto, en el Medio Oriente. Tú estás diciendo que hay una forma de que se conectan los indios de Puerto Rico con la tribu de Israel. Claro que sí. Y no solamente la escritura lo confirma, sino que la arqueología. Ok, tú me estás diciendo que se conecta a través de la ciencia, de la arqueología y también a través de los documentos históricos que están contenidos en la Biblia. Correcto. Ok, ¿tú me puedes explicar un poco sobre eso? O sea, ¿quién de los dos me puede explicar? Claro que sí. Mira, a finales de los 1890, por ahí, en Puerto Rico se encontraron 800 piedras con lo que se conoce como la biblioteca de Aguibaná, o las llamadas piedras del Padre Nazario. Las piedras del Padre Nazario, que por un tiempo se pensó que eran falsas. Correcto. Okay. Se pensó por un momento, pero, sin embargo, profesores de la Universidad de Puerto Rico y estudios recientes han demostrado, confirman la autenticidad de estas piedras. Ok, ¿son unos estudios nuevos a lo que tú te refieres? Sí, las piedras se encontraron en esa época. Okay. Sin embargo, las piedras han ido pasando de diferentes manos. Inicialmente la persona que las tuvo, pues se llamaba el Padre Nazario, que era un cura, un padre, ¿verdad?, en la parroquia de Guayanilla, ¿verdad? Entonces el padre recibe estas piedras de una confidencia de una descendiente, uno de los últimos descendientes del llamado cacique de Aguibaná. Ok, pero eso supuestamente se había, de acuerdo al Smithsonian, habían dicho ellos que supuestamente esto era una forgery, que era falso. Okay. Lo que sucede con eso es que las falsificaciones también se tienen que probar. Okay. Y eso no ha sido probado tampoco. Cuando vemos en la historia y vemos la persona que las tuvo en su totalidad, que fue el Padre Nazario, el Padre Nazario no solamente era una persona educada, conocía hebreo, conocía griego, arameo, conocía lenguas bíblicas, él las llegó a estudiar. Él llegó a la conclusión de que las piedras eran caldaicas hebreas. Ok, ahí es donde viene la cuestión, porque yo conozco un poquito de esto de las piedras. Okay. Y recuerdo que lo que estaban tratando de hacer ellos era como que descifrar qué lenguaje era el que estaba escrito. Y ahí es donde se llega a la conclusión de que es hebreo. You are listening to Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Entonces, a través del conocimiento de este hombre, de las lenguas que estaban hablando los habitantes de Puerto Rico en ese momento, es que podemos empezar a concluir de que posiblemente llegarían entonces desde esa zona. Claro. Incluso él fue bien vocal a su conclusión sobre qué significaban estas piedras y de dónde habían salido. Nosotros nos gustaría citar cuáles fueron sus palabras y a qué conclusión llegó él después de estudiarlas por un tiempo. Él las tuvo todas. Ok, ¿tú tienes escrito ahí lo que él dijo? Sí. Vamos a escucharlo. Okay. Página 132 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, a mediados de la página dice: el Padre Nazario declaró que los signos en sus piedras eran comparables con los que aparecían en una copia del disco mágico hebreo caldaico, que se excavó en las ruinas de Babilonia y el cual se conserva en el Museo Británico. Continúa. Esa hipótesis del Padre Nazario fue confirmada parcialmente por el Museo Británico, por lo que su deducción no fue tan errónea como se le atribuyó por los críticos de la época. Así que vemos, los críticos de la época,
porque esto contradecía todas las teorías que existían de viajes transatlánticos antes de Colón, cuando era algo absurdo. Si hay gente aquí en América antes de llegar Colón, ¿quién descubrió América? Exactamente. Correcto, continúa. Opinó que los indios americanos eran descendientes de las tribus perdidas de Israel Ok. y que esa era la explicación de su conocimiento de la escritura hebreo-caldaica. ¡Ea, rayo! ¿Ok? Sí. Estamos hablando de que este hombre entendió en ese momento de que los taínos pudieron ser los descendientes, o sea, posiblemente eran los descendientes de aquellas tribus hebreas. La opinión del padre Nazario no fue la única. Hay otros personajes históricos como el fray Bartolomé de las Casas, que es una persona súper conocida en Puerto Rico. Todo el mundo hemos escuchado a Bartolomé de El las que Casas. no conozca a Bartolomeo de la Casa no es puertorriqueño. Bartolomé de las Casas decía lo mismo de los indios de América, que eran hebreos. Wow. Bueno, señores, esto se pone cada vez más interesante. Cuando regresemos continuaremos con esta interesantísima entrevista sobre el origen de los taínos en Puerto Rico. We'll be right back. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Regresamos a esta interesantísima entrevista donde estamos hablando acerca del origen de los taínos y cómo ahora la historia y los nuevos descubrimientos nos hacen pensar que posiblemente hayan sido de origen hebreo. Y nos quedamos y estábamos hablando acerca de unas piedras que se encontraron hace muchos años, donde fue la primera pista que posiblemente los taínos fueran de origen hebreo. Correcto. Pues uno de los hallazgos más importantes arqueológicos en Puerto Rico y en América, le llaman de dos maneras: la biblioteca de Agüeybaná o las piedras del padre Nazario. Cuando nos dimos cuenta, ¿verdad?, de este yacimiento, para nosotros fue nuevo, no habíamos visto nunca esto en la universidad ni en ninguna escuela. Pues nosotros nos dimos a la tarea de investigar dónde estaban estas piedras, quién las tenía, qué había pasado. ¿Y quién las tenía en Puerto Rico? O sea, ¿quién las tiene? Pues las tiene el profesor Renier Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Vamos a ver entonces, profesor. Sí, saludos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy, un honor que esté compartiendo con nosotros en este programa especial dedicado a este tema. Estamos impresionados porque en el pasado yo había escuchado acerca de estas piedras, me gusta muchísimo el nombre que les han dado, ¿verdad? La biblioteca de Agüeybaná. ¿Cómo vino usted a la posesión de estas piedras? Sí, yo desde algunos años pues he tenido un interés de estudiar esta colección, pues solicité un permiso al Instituto de Cultura puertorriqueña, ¿no?, quien es el custodio de la mayoría de la colección todavía remanente de las piedras del padre Nazario, y entonces ellos me hicieron un préstamo y entonces las tengo en custodia en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, y allá las estoy estudiando. Una pregunta, ¿no te parecía un tanto descabellada la idea de que pudieran los taínos proceder de un lugar tan lejano? Bueno, o sea, en el estudio que yo estoy haciendo, el origen de esas piedras, pues posiblemente, ¿no?, las implicaciones históricas que esas piedras hayan tenido. Exactamente, ¿dónde fueron encontradas? Porque allá en esa zona había siempre mucha gente que incursionaba en la espeleología. Recuerdo que habían también muchos aficionados a la espeleología en esa zona. ¿Dónde en esa área? Bueno, las piedras, según los relatos que tenemos disponibles, se encontraron en algún punto en la frontera entre Guayanilla y Yauco. El padre Nazario plantea que las piedras se encontraban no muy lejos de Yauco, y otro investigador, Alfonso Pinal, planteaba que no se encontraban muy lejos de Yauco, de Guayanilla y Yauco. O sea, entonces pues estamos ahí como en la frontera entre estos dos municipios. Wow, impresionante. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Cuando te pones a pensar de dónde es que salieron, entonces le da otro valor completamente diferente, porque generalmente cuando pensamos en este tipo de historia taína de Puerto Rico, que se habían encontrado muchos artefactos en la zona de lo que era San Germán, Lajas, precisamente la zona de Yauco, y esto como que compagina más o menos con los asentados que debieron haber existido para esa época.
Sí, Puerto Rico está lleno de sitios arqueológicos en todos los municipios. O sea, aquí hay una evidencia bastante amplia de ocupación indígena. Y entonces el municipio de Guayanilla es uno que tiene algunos de los asentamientos arqueológicos más importantes de la isla, e incluso algunos que son mucho tiempo anterior a lo que se le llama el Taíno. La evidencia, de hecho, que nosotros tenemos apunta a que las fechas de las piedras pues van entre como el 250 y el 900 después de Cristo. Y este rango de fecha es anterior al desarrollo de eso que se le llama el taíno, ¿verdad? Que surge a partir de más o menos entre 1000 y 1200 años después. La opinión que emitió el Smithsonian en un momento dado sobre las piedras, ¿qué opinión le merece? Bueno, o sea, la opinión del arqueólogo que vino del Smithsonian de que las piedras eran falsas, pues la evidencia arqueológica que hemos estado recuperando parece ser una interpretación incorrecta. O sea, la evidencia arqueológica todavía nos falta continuar abonando elementos a esto, pero los datos preliminares que tenemos nos indican que al menos una parte de la colección contiene piedras que son auténticas, que son precolombinas y que se echan, una de las piedras que se echa por lo menos 1000 años antes de la llegada de los españoles a Puerto Rico. Wow. Que nos explican que existe posiblemente una conexión directa con los hebreos. ¿Coincides con ellos basándonos en lo que está escrito o hay que todavía hacer un poquito más estudiosos para poder tomar una determinación? Sí, o sea, yo por lo menos la investigación que he ido desarrollando pues se ha enfocado más bien en las piedras, ¿no? Es que la escritura que se representa en las piedras parece ser del oeste del Mediterráneo, un tipo de escritura que posiblemente es lo que se conoce como el griego-bereber, que a la vez se deriva de la escritura fenicia, y la escritura fenicia es de origen hebreo. You are listening to Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. You are listening to Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Beta version. Pues por lo menos desde el punto de vista arqueológico, esto lo que plantearía es que los habitantes indígenas de Puerto Rico pues mantenían contacto con diferentes culturas del mundo y que no solo en las Américas, sino también por medios transatlánticos, pues que es probable que hayan dado estos contactos transatlánticos mucho antes de la llegada de Colón. Los indígenas de Puerto Rico, del Caribe en general, eran navegantes. La navegación les permitía a ellos entablar contactos con gente de lugares que anteriormente se pensaban que estaban fuera de la esfera de interacción de ellos, como por ejemplo contactos con la gente de Colombia, Panamá, Costa Rica, posiblemente con la gente de Mesoamérica, México, además de los de Venezuela y posiblemente Florida también. Entonces, esa experiencia de navegación y esos contactos a largas distancias por el mar, parece entonces, si estas piedras ¿verdad? Se logra finalmente demostrar lo que ya estamos viendo a nivel preliminar, puede ser reflejo de que esos contactos pues rebasaban incluso este hemisferio y que pudieron haber entonces incorporado también pues interacciones con personas del otro lado del mundo. Es absurdo pensar que, y esto es un planteamiento arqueológico reciente, ¿no? Que todavía se dice esto, que los indígenas de, por ejemplo, las Bahamas o los del norte de Cuba no tuvieron contactos significativos con la Florida, pero si tú estás en el norte de Cuba, pues estás en las Bahamas y hay un fuego en los Everglades en la Florida, tú lo ves, tú ves el humo. Pensaba exactamente lo mismo y me hacía obviamente recordar las travesías de nuestros vecinos, ¿verdad? Que muchas veces pues se tiran en distancias pequeñas en unas barcazas que posiblemente sean inferiores en construcción a lo que tenían disponibles para sí los taínos, que tenían el tiempo y el arte mecánica para poder lograr cosas mejores. Claro, bueno, entonces cuando tú pones un grupo de navegantes, ¿no? Mujeres y hombres que saben cómo sobrevivir en el mar, saben cómo navegar de noche, saben cómo leer
las estrellas para moverse de un lugar a otro, pues entonces algunas de estas cosas que de primera instancia pueden sonar muy difíciles, pues en realidad no lo son. O sea, especialmente cuando nos remontamos a ese periodo de tiempo en donde esa gente en muchos sentidos dependía del mar para poder sobrevivir. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Oye, esto se ha puesto sumamente interesante. Comenzamos hablando con nuestros amigos de dónde es que llegan los taínos y luego hemos tenido la oportunidad de conversar con el profesor Reniel Rodríguez, quien es la persona que en este momento se encuentra estudiando las piedras que indican que posiblemente los taínos tengan procedencia hebrea. Nos quedamos en eso y los muchachos tenían una pregunta para el profesor. Ok, profesor, yo tenía una pregunta, ¿verdad? Aparte de las piedras del Padre Nazario, o lo que llaman la Biblioteca de Huaypaná, ¿hay algún otro yacimiento arqueológico en América parecido a este? Bueno, o sea, la única que yo creo que se le compara en algún sentido es una colección que se encontró en Ecuador, se conoce como la colección del Padre Crespi, que se encontró en una zona donde vivían unos indígenas que se llaman los indígenas Shuar o los Jíbaros. También tenían elementos pues, similares a los que se han encontrado no solo en el Mediterráneo, sino en el Medio Oriente. Aquello parecía como si fueran unos moldes, ¿no? Sí, algunas parecían moldes en metal repujado, ¿verdad? Y entonces también hay elementos de piedra que estaban en esa colección. Pues esa es la colección que tal vez también tenía algunos elementos pues, similares a los del Padre Nazario. Y esa, pues al igual que la colección del Padre, pues ha sido siempre bien controversial, ¿verdad? Y han habido pues diferentes perspectivas en torno a ello. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. El planteamiento de que esa colección representaba una falsificación, pero interesantemente pues se organizaron viajes con seguridad del ejército ecuatoriano. Ahí fue Neil Armstrong, el primero que pisó la luna, a entrar a esas cuevas y a ver lo que había allá abajo. O sea que aunque se hayan hecho planteamientos de que eran falsas, pues sí hubo un interés en tratar de ver si en efecto lo eran o no. Pregunta José, ¿qué hacía Neil Armstrong ahí metido en ese grupo? Bueno, pues lo llevaron porque esas cuevas generaron mucho interés en su momento, ¿verdad? Y entonces él era masón de alta jerarquía. Y entonces pues muchos masones han estado, ¿verdad?, estudiando este tipo de asuntos desde hace mucho tiempo. Y no sé si por ahí le viene el interés o a través del gobierno británico, que fue quien organizó esa expedición. Pero bueno, el asunto es que hay documentos, hay fotografías y todo de él yendo a estas cuevas, ¿verdad?, a explorar qué eran estos hallazgos que supuestamente se habían encontrado ahí. El planteamiento generalizado y el consenso arqueológico, al igual que con las piedras del Padre Nazario, es que pues, son una falsificación. Okay. Otro ejemplo, no sé si usted ha escuchado, probablemente sí, de las piedras de Back Creek Stone, la piedra que se encontró en Tennessee, otra piedra que se encontró, lo cual también fue desechada como falsificación. ¿Cómo es posible que haya tanta evidencia falsa en América? Sí, o sea, el asunto es que, por eso es que yo creo que esta colección del Padre Nazario es tan importante, ¿no? Porque, pues, tú encontraste una piedra o dos objetos, pues bueno, pueden haber numerosas razones por las cuales alguien se la metió en un bolsillo y la tiró allí. Por el caso de las piedras del Padre Nazario,
recuerda que en un principio eran 800 piedras, y no solo porque esa información, ¿verdad?, la dijo el padre, sino porque cuando Jesse Walter Fuchs fue allá, él pues hizo un inventario de lo que tenía el padre Nazario, y básicamente ese fue el número que él puso, o sea que esa colección era sumamente numerosa. Ya que usted menciona eso, ¿verdad?, el Dr. Fuchs, ¿verdad?, porque mencionamos en el segmento anterior de que el Smithsonian pues catalogó de que las piedras eran falsas, pero el Dr. Fuchs del Smithsonian, él trató de comprar alguna de estas piedras. ¿Por qué va a comprar piedras si son falsas? Sí, él hizo un intento, tenemos evidencia, ¿verdad?, de las notas de campo de él, por comprarle en aquel momento por $800 la colección de piedras al padre Nazario. Entonces, no solo era la colección de estos objetos, sino todas las piezas arqueológicas que él tenía. Y el padre Nazario, pues parece que no estuvo de acuerdo, no se las vendió, y entonces Fuchs se consigue una pieza a través de otro recurso, y entonces se la lleva allá al Smithsonian, y cuando las entra allá, pues vuelve y reitera el hecho de le pone que son fakes, que eran falsas. Y ese planteamiento es que se mantiene para muchos arqueólogos hasta el presente. Interesante, porque si no son reales, pues ¿para qué las quiero? ¿Para exhibirlas como un hoax o algo así? Recuerda que el Smithsonian ha hecho expresiones formales, o sea, son los statements que ellos han hecho en torno a la ausencia de evidencia corroborable de contactos transatlánticos antes de Colón. Y tenemos que recordar también todo lo que Colón representa, ¿no?, desde el punto de vista religioso, etcétera. Además de que cerca del kiosco, porque gran parte de las exhibiciones que ellos tienen, pues presumen de que habían dos mundos completamente aparte. No se vayan, continuamos con esto cuando regresemos. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Lo sé todo, estás pegado escuchando, porque no sabías que nuestros taínos tenían una historia mucho más larga de la que nos presentaron a nosotros en la escuela, y por eso tenemos con nosotros a José Reyes y a Casac Ocasio, quienes son conocedores de los asuntos que estamos discutiendo, que se trata prácticamente del origen de los taínos y la gente que habitaba esta tierra mucho antes de lo que nos habían explicado. También tenemos vía telefónica al profesor Reniel Rodríguez. Habíamos hablado acerca de la colección de piedras que se conocen como la Biblioteca de Agüeybaná, también de otros descubrimientos arqueológicos que se han dado a través de toda América. Y es interesante notar cómo el Smithsonian Institute en un momento dado quiso prácticamente debuncar esta teoría que se presenta de que estas piedras de las que estamos hablando en este momento pudieran ser auténticas. Muchachos, ¿qué me dicen de lo que estamos hablando? Okay, pues como estuvimos hablando en el segmento anterior, las piedras del padre Nazario, hablamos un poco del Back Stone, que está en Estados Unidos. También el profesor nos tocó un poco de los yacimientos en Ecuador. Y lo curioso de esto es que todos estos yacimientos son tildados de falsificación. O sea que cada vez que aparece algo que podría traernos tal vez un poco de evidencia sobre el origen de nuestra gente, no, eso no sirve. Es falso. Lo curioso de esto es que, aunque estos yacimientos arqueológicos son encontrados y son catalogados como falsos, ellos de alguna manera u otra ponen sus manos en ellos. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Nosotros queremos mencionar, ¿verdad?, queremos leer este extracto del libro de Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, y como estuvimos hablando, el Dr. Fuchs trabaja para el Smithsonian Institute. Vamos a leer de la página 212 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Página 212, Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, primer párrafo. El Dr. Fuchs consideró la colección del padre Nazario como la mejor que había examinado en la isla, y este rechazó la oferta de compra que le hizo el Dr. Fuchs. Sin embargo, algunos de sus detractores le vendieron las suyas, entre ellos el que se escudó tras el seudónimo de Fray Guajón, según rumores de la época. O sea que vemos como la tienda de Cabo las compró. Entonces, pero queremos tocar entonces en la página 156 cómo también explica quién las cogió y quién se quedó con ellas, ¿verdad? Porque se las dividieron en diferentes instituciones. Okay. Vamos a leer aquí. Página 156 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, último párrafo. El señor Adolfo de Hostos, quien conoció muy bien al padre Nazario y examinó
cuidadosamente su colección, nos ha informado que el señor Vicente Balbás Capó, amigo y admirador del padre Nazario, se encargó de trasladar una gran parte de las piedras desde Guayanilla hasta el obispado en San Juan, en donde estuvieron guardadas en barriles y cajas de madera. En alguna forma quedaron dispersadas dichas piedras en varios museos, tanto de Puerto Rico como del exterior, así como en colecciones privadas, según diversas informaciones, las que ofreceremos a continuación. Ahora vamos a leer quién las tiene. Okay. Colección del Dr. Agustín Tal, Museo de Berlín, Alemania Occidental, Museo del Indio Americano, Fundación Heye, Nueva York. Colección del señor Jorge Latimer, Smithsonian Institution, National Museum, Washington, D.C. Museo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como parte de la colección del señor Adolfo de Hostos y de E. Rodríguez. Instituto de Cultura Puertorriqueña, colección del señor Robert C. Hunhans, Museo Peabody, Universidad de Yale. El coronel Jorge R. Chantón y el capitán R. López de Azúa se informó que adquirieron buenos especímenes de las piedras del padre Nazario, la que él llamó antropoglífica. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, podemos continuar, pero eso es lo que nosotros pues queríamos ver, ¿verdad? Que la gente supiera que para ser falsas había mucho interés en ellas. Definitivamente que sí, claro. Yo entiendo que algunos de estas personas pudieron tal vez haberlas adquirido como tal vez souvenirs, ¿verdad? Uno que otro, pero es como que demasiado mucho el interés. Claro que sí, ¿verdad? Definitivamente. No solamente eso, sino interés de esparcirlas para que no estuviera toda la conexión junta, para que no se pudiera estudiar el mensaje completo que tenía las piedras. Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Vamos a preguntarle al profesor, ¿presenta eso alguna dificultad seria en cuanto a poder demostrar que sean auténticas las piedras, el hecho de que estén separadas, profesor? Pues eran 800 piezas originalmente y pues están dispersas en diferentes lugares y definitivamente eso dificulta el estudio de la colección como un todo, porque entonces hay que verlo en pequeños pedazos e incluso aunar los fondos para ir a visitar todas esas colecciones que están dispersas, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Y esa mención que sale, ¿verdad?, de Aurelio Tío en el boletín, todavía no incluye la colección más grande que está fuera de la isla, que es la colección que está en el Museo de Quai Branly en París, que es 38 piezas del padre Nazario que están allá. Posiblemente hay otras en Copenhagen, hay otras en diferentes lugares. Entonces, una pregunta, profesor, ¿verdad? Nosotros haciendo un poco de investigación sobre las piedras y la implicación que tiene esto, nosotros pues nos encontramos, el padre Nazario, él las tuvo en su totalidad y él escribió un cuaderno o escritura fonética de los indígenas o el caldaico hebreo. Ese libro, pues nosotros hemos tratado de encontrarlo, sin embargo no hemos podido. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre eso? Mira, ese libro, la primera información que tenemos de él, de que ese manuscrito se estaba escribiendo, viene del 1893, se llamaba la escritura aborigen de Carib o algo por el estilo, y eventualmente pues se le cambió el nombre al nombre que tú mencionaste ahora, ¿verdad? Y ese nombre se recoge en un artículo del 1905. Pero entonces ese manuscrito, pues, por personas que lo leyeron, que lo reseñan, y por conferencias que él dio, que posiblemente eran similares al contenido del libro, pues planteaba que en efecto el padre Nazario entendía que esas piedras estaban asociadas con las tribus perdidas de Israel, que la escritura que estaba en las piedras era hebreo-caldaica, e incluso hacía el planteamiento de que algunas de las palabras que se habían documentado de los indígenas de Puerto Rico, pues también tenían un origen hebreo. Entonces, o sea que el argumento que estaba hablando el padre Nazario en torno a las piezas, su interpretación, no solo tenía el componente arqueológico y epigráfico, sino también, ¿verdad?, tenía un componente filológico, ¿no?, del origen de ciertas palabras que él las asociaba pues con formas hebreas.
antes de continuar con el tema, me gustaría que el profesor nos abundara sobre la nueva evidencia que le ha encontrado y había hecho unos estudios que había enviado a una universidad en Estados Unidos recientemente, que nos estuvo hablando hace una semana atrás, y nos gustaría que él nos trajera esa información que está caliente, ¿verdad? Y que recientemente lo obtuvo, sobre las pruebas de carbono y cómo fue que hizo, qué universidad lo hizo, si él nos podría abundar un poco sobre eso. Sí, o sea, el estudio que yo hice pues fue dado que las piedras no se pueden flechar directamente porque con carbono 14, que es lo que más se usa porque pues son materiales inorgánicos, yo tuve la suerte de que algunas de las piedras del Padre Nazario tenían carbón adherido porque habían sido quemadas. Entonces envié ese carbón a un laboratorio en el Center for Applied Isotope Studies de la Universidad de Georgia, y entonces pues allá le hicieron un tipo de estudio de carbono 14 que se llama AMS, ¿verdad? Accelerated Mass Spectrometry, y con ese estudio pues pudimos establecer una fecha antes de la cual se tuvieron que haber hecho las piedras del Padre Nazario, porque este carbón se pegó después que las piedras se hicieron. Entonces pues feché 2 piedras, una fechó entre 250 y 500 después de Cristo, y la otra fechó entre 660 y 900 después de Cristo. Entonces pues esas dos pruebas pues obviamente inclinan la balanza hacia pues planteamiento de que al menos una parte de esa colección pues son piezas auténticas. Okay, o sea que eso no fue que el Padre Nazario las hizo ni nada de eso. Sí, como se quiso plantear a un principio, o sea que según los estudios sus yacimientos más recientes, pues esto completamente pues tira al piso la teoría de que eran falsas, ¿correcto? Sí, o sea, la gran conclusión de esto es que este estudio hay que definitivamente ampliarlo y seguir llevándolo hasta sus últimas consecuencias. Gracias por la información, profesor. Ok, muchachos, pero entonces, en el tema del origen de nuestros taínos, ya tenemos estas evidencias, pero tú dijiste en un momento dado que también había obviamente evidencia histórica de diversas fuentes. ¿Qué otras fuentes te dan a ti a entender que los puertorriqueños pudieran ser, o sea, los puertorriqueños no, los taínos pudieran ser de ascendencia entonces hebrea? Ok, pues bueno, ¿verdad? Nosotros esta información que nosotros pues estamos brindándole a la gente y a nuestros hermanos, ¿verdad?, en Puerto Rico, vino mucho después. Nosotros lo entendimos por el lado de la escritura, ¿verdad? Nosotros, como muchas personas en Puerto Rico, pues creemos en la escritura todavía, y sabemos que no solamente un libro histórico, sino que es un libro también espiritual, y habla de una nación, de unas personas en específico, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos pusimos a estudiar y empezamos a ver cómo el rompecabezas se comenzaba a unir, pues empezamos a ver la escritura que también documentaba cómo los nativos de América llegaron hasta acá. O sea que eso está, como documento histórico, eso está contenido en la Biblia también. Está en la escritura. Pero ¿dónde en la Biblia te hace una...? Porque yo nunca he visto, por lo menos yo, lo que yo he leído, nunca he podido constatar un dato como ese. O sea, tiene que haber algo escrito, algún pasaje bíblico. Claro que sí. Bueno, pues cuando regresemos entonces vamos a estar examinando qué es lo que dice la Biblia desde su perspectiva histórica en cuanto a el origen de nuestros taínos. Ya regresamos. You are listening to Genesis 49 Radio. Génesis 49 Radio. Diversion.